Muy buenas, ¿qué tal estás? Como siempre te doy la bienvenida a World Media Podcast y a un nuevo capítulo en el que te voy a hablar y te vamos a hablar, el invitado y yo, de periodismo, pero también de nuevos medios o nuevas formas de comunicar. En este caso el invitado es Salvador Molina, el expresidente de Procom, y con él vamos a charlar sobre los medios tradicionales, sobre los cambios que ha dado el periodismo y también sobre la manera de comunicar y la vinculación que todo ello tiene con redes sociales. Muy interesante la charla que te propongo con Salvador Molina y que espero, como siempre, que en World Media pues te sirva de algo para entretenerte por un lado, pero también por otro, pues para conocer un poco más este mundo del periodismo con esos formatos que llegan como el podcast y de otros cortes también con una nueva narrativa transmedia. Salvador Molina, presidente de Procom, Asociación de Profesionales de la Comunicación. Salvador, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, sí, gracias por meterme en el conversatorio que estáis teniendo esta mañana. Sí, la verdad es que, bueno, estos nuevos medios o estas nuevas formas de comunicar nos permiten también llegar a otras personas y dar mensajes, entiendo, de una manera diferente, ¿no? Yo no sé, desde tu punto de vista, y ya entrando en materia, para ti, ¿cuáles son los nuevos retos del periodismo, Salvador? Bueno, llevamos aproximadamente 14 o 15 años desde Procom, la Asociación de Profesionales de la Comunicación, colaborando con la Universidad Complutense de Madrid, con la facultad más antigua, la Facultad Decana del Periodismo y de la Comunicación, precisamente en ir cada año viendo un poco los cambios tecnológicos que obligan a cambiar las maneras y las formas de comunicar. En gran medida cambian la profesión y otras veces lo que hacen es crear nuevos medios de comunicación o nuevos canales de comunicación, ¿no? Y prácticamente no hay un año en el que no te asombres de que lo que dijiste hace 12 y 24 meses ha quedado caduco, antiguo y obsoleto, ¿no? Por lo tanto, en este mundo en permanente transformación, que paren el tío vivo, por favor, porque no hay manera de aclararse. Pues en este tío vivo que gira y gira, realmente lo que diga hoy no vale quizás dentro de un mes y quizás fue futurista hace un año, ¿no? Pero hoy ahora yo creo que hay como 3 ejes importantes en la transformación de la manera de comunicarse y por tanto la manera de que los profesionales de la comunicación, que son los periodistas, ayuden a esa comunicación, ¿no? La primera es la revolución podcast, ¿no? La revolución de los contenidos en audio por descarga. Entre comillas y cambiando lo cambiable, son como las plataformas de televisión que te descargas de HBO, de Netflix o de Disney Plus, contenidos que al principio eran 100% de ficción y que poco a poco va evolucionando también a docuseries, también a reality shows, también a programas más informativos. Bueno, pues esto ha pasado en el mundo audio, se debe a un fenómeno que creo que todos lo hemos padecido, aunque no muchos lo hayamos racionalizado, que se llama fatiga visual, ¿no? Estamos cansados de estar todo el día conectados. Yo ahora estoy conectado contigo, pero hace un segundo estaba conectado con un portátil y dentro de un rato estaré conectado con otro dispositivo, con otra pantalla, ¿no? Entonces, esta fatiga visual lo que está llevando como tendencia es a querer escuchar voz en vez de estar pegada a la imagen. Y eso significa que han surgido muchas plataformas profesionales de podcast desde los grandes medios de comunicación, Podium Podcast, Podimos, etcétera, etcétera. Otras que son puramente plataformas tecnológicas de transmisión. Spotify nació para la música, pero está teniendo y convirtiéndose en la gran plataforma del mundo podcast. eBooks, que es una plataforma de origen español y que yo creo que ahora mismo es la de mayor número de transacciones en podcast que se realizan en España. Bueno, hay distintas maneras de entender que ya no es la radio de descarga, no, es otro formato, es otro contenido, a veces informativo, a veces cultural, a veces simplemente opinativo, a veces es para entretenerse o para crear tendencias, ¿no? Bueno, este es un eje, el mundo del podcast. Hay otro que es la reinvención de la televisión, la reinvención del audiovisual.
que tiene que ver con las plataformas de descarga, pero también con otra hibridaje que se está produciendo en este momento entre, digamos, lo que sería la producción audiovisual tradicional, tanto de las cadenas como de las plataformas, junto con el mundo de las redes sociales, ¿no? Todos estamos acostumbrados que las redes sociales, entre comillas, de texto, han ido muriendo en favor de los Instagram, de los TikTok, de los Twitch, etcétera, etcétera, que son plataformas en las cuales lo importante es lo audiovisual y en muchos casos el directo y en algunos casos formatos breves, no, lo siguiente, claro, brevísimos. Bueno, toda esta reinvención de los formatos audiovisuales donde si lo veo te lo cuento, si lo veo es que existo y si lo veo es que estoy, esa inmediatez de los contenidos audiovisuales pues está también transformando un poco la manera de fabricar las cosas. Y en ese proceso estamos todavía, digamos, en el horno, ¿no? Veremos en los próximos meses y pocos años el aparecer nuevos formatos híbridos entre lo que serían, digamos, las plataformas o la televisión a la carta, comillas, más tradicional y esas redes sociales más emergentes, ¿no? Habrá unos formatos más periodísticos que hibridarán entre los dos mundos y, por tanto, además del audio del podcast, tendremos un audiovisual, pero un audiovisual muy transformado y muy cruzado con conceptos de comunidades de participación audiovisual. Y yo creo que el tercer fenómeno es sobre el originador de los contenidos, ¿no? Estamos acostumbrados a hablar de la independencia del periodismo, la importancia del periodismo, la deontología y la ética del periodismo, el que los medios de comunicación son el cuarto poder, se venía diciendo, o lo decíamos los viejunos, ¿no? Hace algunos años. Bueno, eso se ha ido transformando y yo creo que hoy ahora más del 80% de los contenidos informativos y periodísticos vienen del mundo corporativo. Cuando queremos tener información sobre vehículos, seguramente cuando nos hemos dado cuenta en nuestra navegación llevamos ya visitando 3 o 4 portales que son de fabricantes o que son de influencers que están pagados por los fabricantes para contar, transmitir y explicar bien lo que ellos hacen. En el mundo de la tecnología ya llevamos varias décadas en ello, ¿no? Cuando quiero saber cómo funciona el ChatGPT o cuando quiero saber cómo funciona el móvil que me acabo de comprar en la tienda de la esquina, necesito entrar en grupos, en blogs, etcétera, y todo eso son corporativos, ¿no? No sé, el mayor aglutinador del mundo Apple es la propia Apple, ¿no? Y la comunidad de gente que fabrica contenidos también audiovisuales a través de sus plataformas y sus contenidos. Bueno, yo creo que esos son los 3 grandes ejes de transformación en formatos, el mundo podcast y la nueva televisión híbrida basada en comunidades que está fabricándose en estos momentos, y en el mundo de los originadores de contenidos, pues que prácticamente el periodismo va a dejar de tener mucho freelance y mucho gran medio de comunicación y cada vez va a tener más contenidos serios, profesionales y de confianza, pero que vienen desde las propias corporaciones, ¿no? De las propias marcas. Claro, ahí la pregunta siguiente sería ¿cuál va a ser el papel del periodista, en este caso, en estas nuevas plataformas? Porque donde sí estamos viendo que, por ejemplo, algunos se lanzan, ¿no?, a dar información, quizá no tienen el perfil o pueden ofrecer un contenido que a lo mejor no está ni contrastado ni tiene un argumento básico para que la otra persona que lo está viendo pues tenga una información adecuada. ¿Cómo va a ser también esa transformación del actual periodista al periodista de este siglo XXI ya en proceso? Sí, yo creo que el periodista de finales del siglo XIX y de prácticamente todo el siglo XX ha sido un profesional que ha trabajado para alguien, para un medio de comunicación, que ha tendido a ser independiente, digo tendido como tendencia, no como consecución, y que en esa pugna ha tenido un poco ese concepto un poco de Mariano José de Larra de querer ser independiente, de que tener su propia voz, tener su propia manera de decir. Y la tecnología está facilitando la existencia de esto, ¿no? Le podemos llamar influencers, le podemos llamar emprendedores digitales o nómadas digitales, o lo podemos llamar de distinta manera. Pero, digamos, el abaratamiento de la fabricación de canales de comunicación, es decir, ya no tengo que tener repetidores de televisión y estudios de televisión, ya no necesito tener una rotativa para imprimir,
el abaratamiento de esto ha hecho una atomización de la profesión y de los profesionales. Esto es bueno por los que están encima de la pirámide y es malo para los que están en la base de la pirámide, porque tienen que monetizar, tienen que obtener otros medios de vida que no solamente el tener un blog o un formato en redes sociales que le haga tener una voz y un mensaje independiente, ¿no? Con lo cual, eso también ha venido, aunque es una facilidad para tener mayor independencia y mayor libertad de expresión, pero es también una transformación de la profesión que de alguna manera pues hace más difícil vivir de ella, ¿no? Y por otra parte, yo creo que el periodista y el comunicador como especialista en tener inquietudes, en hacer preguntas, en contrastar y confirmar fuentes, en dar una información veraz y de alguna manera independiente, ha encontrado cobijo en el mundo de las grandes corporaciones, ¿no? Al principio, no sé si recuerdas, pero los directores de comunicación o responsables de prensa eran o bien la secretaria del jefe que le encargaba hacer 4 notas de prensa, o bien la hija del jefe que decía, bueno, dedícate a esto que te lo vas a pasar bien, ¿no? Sí. Esto ha ido creciendo profesionalmente hablando. Ya los departamentos de comunicación tienen departamento de medios en los cuales hay periodistas trabajando y fabricando medios de comunicación online o no online. Están fabricando contenidos podcast, están fabricando contenidos de televisión, incluso muchas veces retransmitiendo en directo, y por tanto, digamos, el periodismo está teniendo un second life, una segunda vida, a través de hacer periodismo en cada una de las grandes corporaciones que tienen presupuestos, departamentos y estructuras. Y arriba de la pirámide, el director de comunicación se ha convertido en una pieza estratégica de cualquier compañía que está presente ya con rango de director general en los consejos de administración de algunas organizaciones, pero en cualquier caso prácticamente en todos los consejos de dirección. Y por lo tanto, la importancia de la comunicación y del periodismo sí que ha arraigado y ha crecido. Bien es verdad que lo que antes llamábamos periodismo aplicado solo a los medios de comunicación, pues ha ido cada vez adelgazándose, ¿no? Porque para comunicarse hoy en día podemos tirar de redes sociales o de una voz independiente a través de nuestro propio canal, y eso hace pues que cada vez existan menos medios. También por el cambio de formato de monetización, ¿no? La publicidad ha huido poco a poco de los canales tradicionales, y al no tener esas fuentes de financiación, pues ha bajado el número de cabeceras de periódicos. Me da igual que sea en papel o en digital, pero ha bajado el número de cabeceras. Las que eran territoriales de provincia o de ciudad todavía se han minimizado más. En el mundo de las televisiones y las radios ha pasado un poco lo mismo, por concentración empresarial, pero también por desaparición de ingresos. Bueno, toda esta revolución yo creo que no es ni buena ni mala. Hay que conocerla, hay que comprenderla y hay que utilizarla en su justa medida. Pero yo creo que el periodismo y el periodista, larga vida al periodista, sí, siempre tendrá un espacio necesario como una persona profesional, de entender que hay un emisor y un receptor, de que hay que optimizar esa comunicación y que lo importante no solo es el medio, sino que lo importante es el mensaje. No sé qué te parece lo que hace Ángel Martín con ese resumen rápido de la actualidad. Supongo que lo habrás visto alguna vez y que, bueno, que también tiene muchísimos seguidores. Sí, hay muchos Ángel Martín en el mundo digital, y es un poco ese fenómeno freelance de crear tu propia voz y crear tu propia acción de comunicación. Yo creo que las redes sociales audiovisuales lo que facilitan es ese concepto de inmediatez y de brevedad. Prácticamente las nuevas generaciones, los nativos digitales, y hablo de personas de más de 30 años, no hablo de chavales de 10, de alguna manera se han acostumbrado a otras reglas de juego. Es decir, no se pone foco en hacer una cosa, haces 3 cosas a la vez, y el fenómeno de la concentración hace que quieras contenidos muy breves, muy directos y muy rápidos. Es otra forma de hacer periodismo. Ya esos reportajes de 6 páginas no existen. Ya esos documentales, sigue existiendo informe semanal, ¿verdad? Pero sí, esos documentales en los cuales durante más de 15 minutos intentaban explicarte algo, o sea, me lo explicas en los 3 primeros minutos, y si me interesa te escucho 5 minutos más, pero no me prolongues la agonía, ¿no? Entonces, esa falta de paciencia que tienen las audiencias, que tenemos todos,
hace que los contenidos, cuanto más breves, más directos y más concretos sean, mejor. Otra cosa es la frecuencia, es decir, estamos dispuestos a escuchar de la misma voz, del mismo medio de comunicación, las cosas varias veces al día, aunque esas entregas sean más pequeñas, entre comillas. Es como quien cambia su régimen alimenticio y pasa de hacer la gran comilona diaria o las 3 comilonas diarias a tomarse un platito o una cosita, un aperitivo, un snack cada hora o cada 2 horas, ¿no? Yo creo que aumenta la frecuencia, pero disminuye el tiempo de atención sobre cualquier medio de comunicación. Y desde tu punto de vista, ¿crees y consideras que, no sé, hay algunos medios que no se han dado cuenta de estas nuevas tendencias, de lo importante que es también, ¿no?, el nuevo público que quiere un consumo más rápido y también que sea más interactivo, ¿no?, que ellos tengan también esa voz, se les escuche, se les lea y se les comente en programas en directo, como por ejemplo lo que estamos haciendo ahora? Y de paso, pues, ¿esto qué relevancia tiene en medios como la radio, donde siempre se ha dicho que la radio podría desaparecer, pero nunca desaparece, ¿no? Sin duda es un medio que permanece y que aguanta siempre, ¿no?, cualquier nueva tecnología. Sí, yo creo que los que no se han enterado ya no existen, ¿vale? Y que los que existen es porque se han enterado, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que no, pero es que el país o es que el mundo, todos los grandes medios han hecho su evolución, todos los grandes medios, digamos, tienen varias diversificaciones en distintas áreas. Algunas las cierran pasado el tiempo porque no son eficientes y otras las mantienen. Y antes hablaba de la apuesta que están haciendo por las plataformas de podcast, pero también por las plataformas de contenidos audiovisuales a la carta de descarga, y por otros medios que de alguna manera están intentando transformar también el periodismo escrito, ¿no? El periodismo escrito es cada vez más multimedia o transmedia, es decir, que tú vas a leer el periódico, pero de repente puedes escuchar como si fuera una radio un contenido de podcast, o puedes ver algunas imágenes resumen de la rueda de prensa o la comparecencia ante los medios, sobre todo de políticos o grandes directivos de empresa. Por lo tanto, ese concepto de transmedia, multimedia, etcétera, es parte de esa adaptación o transformación. Y los que no han sabido adaptarse o no han querido adaptarse han desaparecido. De los que hay, pues es una selección natural, es decir, poco a poco creo que irá habiendo menos y habrán adaptándose. Yo creo que en el mundo en que vivimos, antes se hablaba de que los freelance tienen que aprovechar las oportunidades del abaratamiento de las tecnologías y de la facilitación de tener una voz propia, ¿no?, de poder tener tu propio medio de comunicación. Pero visto al revés, los grandes grupos de prensa también tendrán que no solo transformarse en su globalidad, sino especializarse, ¿no? O sea, nadie puede competir con la gran capacidad de producción audiovisual que tiene Disney Plus o que tiene Netflix o que tiene HBO. Y sin embargo, seguramente de las 15 o 20 plataformas que hay ahora, dentro de un par de años o 3, solo haya la mitad. Pero aparecerán otras nuevas especializadas en juego y entretenimiento, en información de actualidad instantánea, un Twitch o un TikTok, pero hecho ahí en las plataformas. Bueno, aparecerán nuevas cosas. Y lo que sí es verdad es que en esa transformación no hay mucho tiempo para la reflexión. Hay prueba, error, prueba, error, prueba, error. Entonces hay 100 intentándolo y uno se queda. Luego hay al día siguiente o al mes siguiente sobre otro proyecto parecido, hay otros 100 intentándolo y uno se queda. Por lo tanto, el grado de prueba-error facilitará que haya mucha mortandad, mucho cambio de cabeceras, mucho cambio de empresas de prensa, salvo los grandes grupos que tienen mucho colchón y pueden hacer esta prueba-error permanentemente y siempre algo le funcionará. Esta es la ley del emprendedor, ¿no? Prueba sobre 100 proyectos y que uno te haga millonario. Pero hay 99 que se mueren en el camino. Sí, bueno, esta es la facilidad que pueden tener los grandes grupos cotizados de prensa y en cambio, pues los demás, pues intentemos jugar a la lotería y que nos toque. Efectivamente. Bueno, y sobre la radio, al final, no sé si... sí, perdona. ¿Qué pasará con la radio desde tu punto de vista? Porque también teniendo en cuenta que la radio, por ejemplo, se basa en encuestas para saber el tipo de audiencia, porque nunca se ha sabido la audiencia real que puede tener un medio como la radio, en este tipo de nuevos formatos sí se sabe la audiencia que tiene.
Porque todo queda contabilizado a base de entradas, de clic, de comentarios. ¿Puede surgir también ese problema con el medio clásico de toda la vida? Sí, yo creo que la radio, el otro día vi el ranking, antes he hablado de la Revolución Podcast, ¿no? Uh-huh. El otro día veía el ranking de los podcasts informativos más seguidos y el primero era un programa de radio informativo, por lo tanto lo que está haciendo es utilizar el mundo podcast como canal de redifusión de los programas naturales. Pero si chequeamos los 10 o 12 programas, había solamente 3 o 4 que eran mundo podcast puro y el resto eran redifusión de programas informativos. ¿Esto qué significa? Que con el mundo de la descarga de contenidos, al final se está dando una segunda vida, digamos, a los programas más tradicionales, ¿no? Pero es verdad que se reducen las audiencias, ¿no? Esto lo hemos visto en las televisiones, ya no hay share, no hay prime time que tenga 10 millones de seguidores, te peleas por 1 millón y medio en los mejores de los casos. Lo mismo está ocurriendo en la radio, es decir, todos los que estamos escuchando podcast son horas que le estamos quitando a escuchar radio. Hay algunos programas de radio que vamos a escucharlo en formato podcast, pero también vamos a escuchar otros formatos que no son de radio, ¿no? Por lo tanto, entre comillas, las radios va a seguir perdiendo esas audiencias y va a seguir muy segmentada en criterios de oportunismo, ¿no? O sea, los 3 grandes contenidos que tiene la radio es el deporte, en la retransmisión en directo y en el comentario del equipo de fútbol al que perteneces y que de alguna manera pues te va de alguna manera envolviendo y recreándote en la faena, ¿no? Nadie compraba Marca para saber si había ganado el Madrid, lo compraba para regodearse en la crónica de un madridista contando la victoria del Madrid. Claro. Bueno, este es un poco el concepto. El mundo del deporte y sobre todo del directo seguirá existiendo en la radio. El mundo de la información instantánea convivirá en la radio y en el mundo podcast y en otros mundos. Por lo tanto, información y deporte tienen larga vida. Y el mundo del entretenimiento yo creo que va a minimizarse mucho porque el mundo podcast ahí sí que va a ser mucho más eficiente con esos programas a la carta y lo único que tendrán que hacer las emisoras de radio es fabricar sus contenidos pensando en formatos podcast. Exacto. Y por tanto va a haber una reformulación de las parrillas de programación de las radios intentando esa hibridación, ¿no? Pero yo creo que esos 3 grandes contenedores van a seguir existiendo. Y el cuarto, que es el de la música, existen canales muy especializados que están compitiendo con los Spotify y con las listas que cada uno hemos fabricado en nuestro teléfono móvil de música. Y bueno, pues eso más o menos convive, ¿no? A veces escucha tu playlist y hay veces escuchas por la mañana pues a Cadena Dial o a 40 Principales o a otra emisora musical. Yo creo que hay espacio para todos. Sí. Bueno, Salvador, para no quitarte más tiempo y muy rápidamente también, claro, en Procom también se preocupan, ¿no?, de todas estas nuevas tendencias con congresos donde hablan pues precisamente, ¿no?, del podcast, si es moda, revolución, de estas nuevas tendencias. Congresos entiendo que son importantes, ¿no?, también para exponer un poco todo lo que nos acabas de resumir en este ratito. Sí, nosotros hace 14 años hicimos una especie de alianza, no escrita por 14 años, pero revalidada año a año, con la Facultad de Ciencias de la Información, donde estudian los periodistas, y que además es la única facultad que sigue llamando así, de Ciencias de la Información, porque el resto de las facultades del resto de las universidades han mutado a Ciencias de la Comunicación, como un espectro más amplio que de alguna manera engloba todo eso que venimos hablando desde hace un rato sobre la revolución digital y de Internet. Entonces, en esa alianza yo creo que es importante porque también intentamos acercar a los alumnos y a los alumnos de final de carrera las oportunidades del periodismo freelance, ¿no? De ese periodismo de hágaselo usted mismo, cree su propia voz, estudie formatos, estudie redes sociales y empiece a crear su lenguaje y una diferenciación, porque además si lo que quieres al final es que te contrate un medio de comunicación, será mucho más fácil si tienes algo que contar y si lo demuestras con tu blog, tu videoblog, tu red social, tu capacidad de haber creado de alguna manera contenido y una especialización. Y por tanto yo creo que ese mensaje es importante
En segundo lugar, es ese laboratorio de análisis permanente, anual, en el que de alguna manera sometemos a la profesión al impacto de las nuevas tendencias. Yo recuerdo que hace 14 años la revolución que llevábamos a las aulas era la aparición del community manager, ¿sí?, como una oferta profesional para los periodistas en el mundo de la empresa, y eso ya queda viejuno, ¿no? Lo siguiente, yo creo que ya nadie ni utiliza el término community manager, pero también vivimos, yo que sé, hace unos años la presentación de la primera revista hecha y exclusiva para el mundo iPad, para el mundo de las tabletas, y esto también ha quedado viejuno, ¿no? Es decir, que y ahora estamos con el podcast, pero igual el año que viene el podcast también se nos queda un poco ya como un medio tradicional, no como un medio revolucionario, ¿no? Sí. Entonces, esta es un poco la hibridación que tenemos entre el mundo académico, intervienen profesores, intervienen alumnos, y el mundo de los profesionales, vienen socios de Procon en busca de ese rejuvenecimiento de la información y de saber qué se está haciendo en el mundo de la tecnología y de la comunicación, y en ese debate y en ese hibridar, ¿no?, lo que sería el mundo de las canas con el mundo de la juventud, pues intentamos también reducir la brecha de edad y facilitar esa información y esa búsqueda de oportunidades, ¿no? Bueno, sin duda, la verdad que muy interesante todo lo que nos cuentas, ¿no? Nos faltaría tiempo, ¿no?, para profundizar en muchos más temas. Por aquí incluso pues dejan algún comentario, ¿no? La juventud pide brevedad, sin saber si es verdad o mentira, lo veo, me lo creo, y también qué gran nombre y qué poco significado, ¿no? Community, ¿no? De su momento de la gran relevancia que tuvieron los community managers, y luego ahí quedaron. Salvador, hay una sección en el programa para acabar que se llama el quejómetro, donde el invitado tiene oportunidad de quejarse de lo que quiera. Son 30-40 segundos, puede ser personal, profesional, lo que tú quieras. ¿Cuál es la queja de Salvador Molina? Pues yo me quejaría del poco apoyo que desde la administración se tiene al mundo del emprendimiento, sobre todo en la aportación de financiación para proyectos. En España hay una brecha entre el capital semilla de los que arrancan y el capital de la escalabilidad para hacer el proyecto internacional y potente. En esa brecha yo creo que hay que trabajar y que hay que poner recursos, y esos recursos tienen que venir de la administración, porque del sector privado y de la banca nunca se les espera. Bueno, pues me parece estupenda la queja, y te agradezco también que hayas participado hoy y conocer un poquito más desde Procon y desde tu punto de vista, pues cómo están los nuevos medios, cómo están los anteriores, y debate que podríamos seguir, y te invito en otra ocasión también a seguir charlando para profundizar en todo esto. Pues muchas gracias por esta oportunidad de acompañaros en este conversatorio, y a vuestra disposición para cuando queráis. Gracias por todo. Pues espero que hayas disfrutado de este ratito de charla con Salvador Molina, y como siempre, pues la idea o mi intención es proponerte contenidos que te sirvan para desconectar un poco del día a día y también que te generen algún tipo de conocimiento. Que ojo, también si tienes alguna propuesta o te gustaría que conversáramos con alguien, puedes dejar tu comentario en las notas del podcast, que ahí, en este caso en los comentarios del capítulo, que ahí también pues gracias a tu aportación podré saber qué te interesa o por dónde quieres que enfoque alguno de estos contenidos. Te espero como siempre en un siguiente capítulo de World Media Podcast. Soy José Luis Martín, y como siempre ya sabes que lo único que me queda es recomendarte que visites nuestra web worldmedia.es o nuestro canal de YouTube, que es World Media Spain. Si pones World Media Spain, seguro que te aparece algo de lo que hemos creado para ti. Cuídate mucho, y como siempre digo para acabar, que tu podcast te acompañe. Chao.